De eso habla la parashá. Diríamos que es como una secuencia de la parashá anterior. Pero en el Perec 5, capítulo 5, verso 11 en adelante, el Eterno dice que habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado y haya cometido infidelidad contra él, habiendo un hombre y hacer con ella en relación íntima, o sea, sexual, pudiendo ella haberse mancillado, no habiendo testigo, y ella no fue atrapada, o sea, o sea, pues no. Y venga el marido un espíritu de celo. Por lógica, cuando una persona entra un espíritu de celo, es porque viene un sádic, de parte del cielo viene un espíritu de celo, que es un sádic. No estamos hablando del concepto de los hombres celosos, que tienen celos amargos, ¿verdad? Y que no son sádicos, ahí no aplica. Porque si no, alguien puede decir, pero mire, a mí me entró celos, toda la vida vive celando a la mujer. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de celo, estamos hablando de un celo que viene del cielo, un celo puro, un celo santo, que de parte del Eterno viene un celo hacia la mujer, ¿verdad? Lógicamente también todo lo que vamos a estudiar hoy es la agua sotá. Pero el agua sotá ahorita no aplica, no hay templo, ¿sí? Pero en aquel tiempo, ahorita vamos a ir desarrollando el tema. Entonces venga un espíritu de celo. Baruch Hashem. Por lo tanto, estos celos, les decía, no se refieren a los celos de maldad, a los celos amargos, no. Y había el hombre celado a su esposa y ella se mancilló. Ese hombre deberá llevar a su esposa al Cohen y traer una ofrenda por ella, 1/10 de harina de cebada, no dice trigo, cebada. No derramará aceite sobre ella, ni pondrá incienso, ya que es una oblación de celos, recordando la iniquidad, o sea, el pecado, por lo que ella pasará por el agua sotá. Eso fue lo que leímos en el lector de Torá. Bien. La mujer que comete adulterio, la adúltera y el adúltero ciertamente morirán, los dos, porque transgreden los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son la base de todos los mandamientos. Sin embargo, el cimiento de todos los mandamientos son 2. Amarás a Hashem con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos es la base, es el cimiento de todo lo demás. Entonces ya los que conocen albañilería, los 2 mandamientos sería como el cimiento, que son 2. Amarás a Hashem, tu Elohim, y amarás a tu prójimo. Son 2. Pero arriba de ellos se construye lo que es otro cimiento, ¿verdad, Juanito? O sea, esos son los 10 mandamientos. Y después de ese cimiento ya se ponen los bloques. Esos serían los 613 mandamientos. Entonces, dice que el que comete adulterio transgrede los 10 mandamientos, o sea, transgrede el cimiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y a Hashem, y transgrede los 10 mandamientos. Por eso es que es un pecado de muerte. Porque se transgreden todos los mandamientos. Bien. Según los sabios, la mujer comete ese tipo de pecado, o sea, el adulterio, porque entra en ella un espíritu de locura, o sea, llamada shitut, o sea, la mujer que comete adulterio. En otras palabras, comprendiendo lo que los sabios enseñan,
Es una persona que no está cuerda. O sea, le entra un espíritu de locura. Y ese espíritu se apodera de ella y se apodera del adúltero. Por lo tanto, esto es insensatez. Una mujer insensata. Porque una persona en su estado normal no lo haría. Tanto ni hombre, mujer. Además, ¿por qué se comete este tipo de pecado? Recordémonos que el mandamiento no está en la intimidad de la sexualidad, sino que el mandamiento está en la procreación. Y como siempre lo he enseñado, Hashem nos da que hagamos un mandamiento, pero nos da un deleite al cumplir un mandamiento. Por ejemplo, las leyes de Karut, las leyes de la alimentación. Hashem nos da qué podemos comer y qué no podemos comer. Pero al mismo tiempo nos da un sentido del gusto para que disfrutemos esos alimentos. Pero el objetivo primordial del alimento es alimentar el cuerpo. Sí, es alimentar el cuerpo para que se mantenga en óptimas condiciones. Si usted se da cuenta, nuestro cuerpo nos pide desayuno, almuerzo, cena. Y refa a las 10 y refa a las 4. Nos pide. Entonces, ¿por qué? Porque este cuerpo necesita alimentarse. Entonces, diríamos el mandamiento de cuidar mi cuerpo es la alimentación, pero Hashem colocó un sentido del gusto para que disfrute los alimentos. Lo mismo sucede en la procreación. El mandamiento de la procreación, pero también hay un placer al cumplir el mandamiento de la procreación. Pero hoy en día el mundo está tan depravado que muchos se van más que todo por el placer que provoca una relación íntima que por el mandamiento real. Sí, hoy en día hay más cuidado, lógicamente. Hoy en día hay más cuidado, se ha evolucionado todo. Y como yo les enseñé en el día, ¿qué día? Jueves, cuando les decía yo que se había aumentado la tecnología, se había aumentado todo, entonces hoy había más posibilidades de poder desarrollarnos en el Imarticún, en la rectificación. Entonces, hoy en día igual todo va de la mano. Como va de la mano un buen desarrollo espiritual, también va de la mano una depravación. Porque recuerden ustedes que en la maldad está al mismo nivel que lo bueno. ¿Sí? Si usted aumenta su nivel de sádic, ahí va fortalecido el Yeser Hará también. Si no, no tiene mérito. Muy bien. Entonces, este pecado del adulterio se asemeja a una mujer. ¿Por qué es un pecado de adulterio? Porque una mujer se asemeja a la tierra. Entonces, en la tierra está prohibido sembrar 2 semillas en un mismo campo. Está prohibido por la Torá. Entonces, igual, la mujer se asemeja a la tierra y por lo tanto no se pueden sembrar 2 semillas en una misma tierra. Entonces, cuando hay un pecado de adulterio, están colocando 2 semillas en una misma tierra. Y por eso es que Hashem lo castiga. Y es castigado por la pena de muerte. Porque se transgrede el mandamiento, amar a Hashem con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted no está amando a su prójimo, y por lo tanto, si no ama a su prójimo, a quien está viendo, ¿cómo puede decirme usted que ama a Hashem a quien no mira? Entonces, y ahí ya quitó el cimiento de todo. Y también transgrede los 10 mandamientos. Entonces, por eso es un pecado de muerte. Entonces, no es solamente así, porque el pecado de adulterio, y usted tampoco tiene que prestarse para colocar la semilla, porque usted es el sembrador en una tierra que no corresponde. Porque es un pecado, les decía, de muerte. Baruch Hashem. Por eso es que cuando una persona, digamos, ya no viven bien, o sea, ya no te quiero, una mujer diga al marido, ya no te quiero, pues se parece. Pero no transgreda con el adulterio.
Por eso en el pueblo de Israel está lo que se llama el get, o sea, la carta de divorcio. ¿No se parece? Nuestro Rebbe Yahshua enseñó a no hacer por causa de fornicación y adulterio. Pero la vez pasada yo les enseñaba a ustedes que era fornicación. Bueno, adulterio, usted sabe qué es el adulterio. Ahora fornicación, allá afuera en las religiones dicen que fornicación es relaciones íntimas fuera del matrimonio, esa es fornicación. Sin embargo, fornicación no se refiere a eso, digamos, estrictamente. Fornicación también se refiere a una relación que no es lícita. ¿Sí? Es fornicación. Por ejemplo, la Torá dice, mi pueblo fornicó con otros dioses. O sea, no quiere decir que el pueblo tuvo relación íntima con los dioses, sino que le estaba fallando a Hashem. Es una relación ilícita. Es una relación ilícita de fornicación. El adulterio es que una mujer casada venga y se coloque, no, como dijera yo, en términos más sencillos para no ser muy sarcástico, que venga una mujer y que olvide la fidelidad con su marido y que se meta con otro hombre. Ese es el adulterio. Entonces hay traición. Hay traición a su marido y hay traición a Hashem. Y hay traición al pueblo de Israel. O sea, ese pecado es tan fuerte, por eso la pena es la muerte. Les vuelvo a repetir, hay traición contra Hashem, hay traición contra la asamblea de Israel, hay traición contra su prójimo, su marido. Por lo tanto, la mujer dice que debe ser como la parra. O sea, la mujer tiene que ser fructífera en las partes interiores de su casa. En el Salmo 128:3 está escrito, porque la parra dice no acepta injertarse con otra especie. O sea, la parra, no sé, ¿ustedes conocen la parra? Yo creo, más o menos tengo la idea que es la parra, pero esta es, no sé si es maleza o es un, ¿cómo se llama? Arbusto o es un, sí, pero, o un árbol. No recuerdo qué es la parra, pero lo que sí es cierto que dice que la mujer debe ser como la parra, porque la parra no admite injertarse con otra especie, que no sea de su misma especie. Así debe ser la mujer, o sea, en otras palabras, la mujer te debe de ver a su marido, única y exclusivamente. Las mujeres del mundo tendrán su propia opinión. O sea, cuando hablo del mundo me estoy refiriendo a mujeres que no son israelitas. Pero una mujer que tiene a Hashem dice será loada. Y la mujer que es como la parra no admite injertarse con otra que no sea su especie. Pero la parra echa ramas, dice, entonces si es un árbol, echa ramas, se embellece su casa y sus hijos la declaran dichosa. Porque la mujer que teme a Hashem dice que será loada. Bien. Entonces la mujer cuando se comete adulterio, bueno, mujer y hombre, para que haya adulterio tiene que haber mujer y tiene que haber hombre, lógico, ¿no? Por eso es que en nuestro Rebbe Yahshua, cuando le llevaron a aquella mujer, ¿se acuerdan? Esta mujer la encontramos en adulterio, ¿sí? Yahshua no la condenó. También los religiosos dicen que Dios no la condenó porque él trajo la misericordia. No, eso es una mala interpretación. No la condenó porque la mujer no estaba cometiendo adulterio. Porque para que haya un adulterio tiene que haber dos, el hombre y la mujer. Se lleva al hombre y se lleva a la mujer. Pero ahí solo le llevaron a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? No estaba cometiendo adulterio. Era una trampa que le estaban colocando a Yahshua. Porque si Yahshua, nuestro Rebbe, la condenaba, a él lo podían también juzgar. Porque él no pertenecía al Beitín para juzgar un caso. Además de eso, no se puede, dicen los sabios, no se puede juzgar a nadie en la calle, para eso están las salas.
es un caso fácil de comprenderlo. Entonces, no sé cómo fue que me salió eso de Yahshua, ¿sí? Pero la mujer tiene que haber dos para que exista adulterio. Entonces la mujer, o sea, los que cometen adulterio son insensatos, porque se peca contra el prójimo, se peca contra Hashem, se peca contra la asamblea de Israel, profanando la misma Kadushá del pueblo de Israel. Contamina y lleva impureza a la asamblea de Israel. Es como la lepra, pero esto es peor que la lepra. El leproso contaminaba la asamblea de Israel, impurificaba la asamblea de Israel, pero no lo mataban, solo lo aislaban, lo sacaban del campamento. En cambio, el adulterio contamina la asamblea de Israel, impurifica la asamblea de Israel, y los que cometen tal transgresión son posibles de la pena de muerte. Cuando una mujer era así, acusada de adulterio, se traía al joven, se tenía que presentar una ofrenda de cebada y no de trigo. Ahora los sabios dicen, ¿por qué se presentaba una ofrenda de cebada? Porque la cebada es comida de animales y el trigo es para fabricar el ején. Entonces dice que es la cebada. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre actuaron como animales. Por eso es que se presentaba una ofrenda de cebada, no de trigo. Además de eso, hemos leído también, ¿sí? De que, bueno, voy a seguir explicando que los animales, digamos, la cebada es para animales. Pero tampoco se podía añadir aceite a la ofrenda que se presentaba. ¿Por qué no se podía añadir aceite? Porque el aceite representa la luz de Hashem. Y por lo tanto, un pecado de adulterio no está en la luz de Hashem, sino que está en el lado de la oscuridad. Por lo tanto, no podía presentarse aceite. Tampoco se podía presentar incienso, porque el incienso era lo que daba aroma a las oraciones del pueblo de Israel y pertenece al lado de la luz, no pertenece al lado de la oscuridad. Tampoco dice la Torá que se presentaba incienso. Y la mujer cometió un acto de la oscuridad. Los adúlteros dicen, nadie me verá, porque el adulterio es un pecado secreto, ¿sí? Es un pecado secreto, el adulterio no es un pecado público, es un pecado secreto. Bueno, si hay dos personas que miran el adulterio, ¿sí? Como en los tiempos de antes, y todavía sucede en los pueblos, ¿verdad? Donde quizás un hombre se lleva a una mujer, pero no se la lleva a un lugar secreto, se lo lleva a un lugar público, o sea, puede irse ¿a dónde? A la ribera del río. Entonces habían dos israelitas, se daban cuenta, los acusaban de adulterio, los llevaban al Beitín, los juzgaban, y si eran hallados culpables, los lapidaban. Pero es un pecado secreto. Entonces dice Job 24:15, Job, el que comete adulterio será un día descubierto. Un día, porque hay un dicho que dice, ¿se acuerdan que el dicho que dice, la mentira dura mientras la verdad no llega? Entonces dice en Job 24:15 dice, pero el que comete adulterio será descubierto. Y si la mujer está encinta, como es un pecado secreto, la mujer queda embarazada, dice que el hijo se va a parecer al papá. No al papá de su marido, no, o el que cometió adulterio, o sea, se va a parecer al adúltero. No va a sacar sí, no va a sacar su carita, sino va a sacar la carita del que cometió adulterio. Y ahí se daban cuenta quién era el papá, dice los sabios. Entonces su semblante, su imagen iba a ser como el adúltero.
Porque el Beit Din celestial iba a poner su sello para descubrir el pecado. Y este hijo, dicen los sabios, este hijo va a traer sufrimiento a la madre. O sea, en otras palabras, fue concebido pecado. El alma baja no va a ser un alma kadosh, va a ser un alma que fue engendrada en un estado de lujuria, de insensatez, y por lo tanto el alma se va a traer sufrimiento a la madre o a los padres. Pero aun cuando no concibiera hijos, es un pecado que atenta contra varios mandamientos. Y se cambia el orden y la esencia de lo que es para ser lo que no es. Bien, aquí no quise yo traerles el estudio de cómo se van transgrediendo los 10 mandamientos. El primer mandamiento es creer en Hashem. Pero creer en Hashem es obedecerle. Entonces, cuando se desobedece y se transgrede con el pecado adulterio, se transgrede el primer mandamiento de creer en Hashem. No tendrás otros Elohim aparte de Hashem, también se transgrede, porque cuando se deja Hashem, automáticamente uno cae en alas de otro Elohim, otro creador. La deshonra a los padres, ¿cómo se deshonra a los padres? Porque cuando existe el pecado de adulterio y la mujer queda esperando el bebé, entonces prácticamente el hijo que nació y trae sufrimiento a los padres, viene a deshonrar a los padres. Entonces yo les hubiera traído cómo se transgrede en ese pecado adulterio los 10 mandamientos. Pero quiero enseñarles algo más. Entonces, no se presentaba aceite con la oblación de cebada, ni se presentaba incienso. ¿Por qué no se presentaba incienso? Aparte que representa la oración de los justos, el incienso, también dice que a la mujer se le conoce como incienso. En el libro de Shir Hashirim, o sea, en el libro Cantar de los Cantares, en el capítulo 4 y verso del 6 al 7, dice, haz que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado de incienso. Toda tú eres hermosa mía, y en ti no hay mancha. Bueno, lógicamente, ¿verdad? Aquí lo estamos aplicando bajo el concepto de hombre y mujer, pero nosotros sabemos que Shir Hashirim es un libro que habla del amor de Hashem con Israel. Esa es la verdad central, el libro de Shir Hashirim. Pero se puede tomar, pues, ¿verdad? Para un buen trato con una esposa. Bien. Ahora bien, cuando la mujer era encontrada en adulterio, se le daba el agua llamada sotán. Era un agua sagrada que estaba en el templo, que es símbolo de pureza y símbolo de purificación. Dice Onkelos, o sea, el comentarista Rashi, dice que lo usaban también contra los testigos cuando pedían una pena capital. O sea, no solamente lo usaban para la mujer adúltera, no, también el agua sotán se usaba para testigos cuando pedían pena capital para uno lo usaban. Para ver si realmente eran testigos verdaderos o eran testigos falsos. También les daba el agua sotán. Dice Onkelos. Entonces, cuando una mujer se sospechaba que había cometido adulterio, venía un espíritu de celos en el hombre, lo llevaba al Cohen y el Cohen le daba la agua sotán. Porque había una presunción que había cometido adulterio. Pero cuando habían testigos de adulterio, definitivamente la adúltera y el adúltero deberían de morir, según nuestra Torá. Por eso cuando dice nuestra Torá, por eso, que venía en el hombre un espíritu de celos, no la llevaba al Beit Din, la llevaba al Cohen.
para que el Cohen le diera el agua sotá, para ver si había cometido el pecado de adulterio o no había cometido el pecado de adulterio. Porque había una presunción de adulterio y en el marido había un espíritu de celos y lo llevaba al sacerdote, o sea, al Cohen, para que le diera el agua sotá. No la llevaba al Beitín, al tribunal. Pero cuando existían dos testigos, cuando habían dos testigos, la mujer era declarada adúltera, conjuntamente con el hombre, por supuesto. Entonces no la llevaban al Cohen, sino la llevaban al Beitín. El Beitín juzgaba y la condenaban. Yo me hice una pregunta acá, porque pensaba yo, ¿verdad? Si viene un espíritu de celos en el marido y sospecha que su mujer le fue infiel, la llevan del Cohen. El Cohen le daba el agua amarga, el agua azota. Bueno, unos dicen que no era amarga, sino que se volvía amarga en el vientre de la mujer. Pero la mujer moría, se le hinchaba el vientre y se moría. Pero no se preguntan ustedes, ¿y el hombre? ¿Y el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Se llevó a la mujer porque había sospecha de celos, ¿sí? De parte, el espíritu de celos sexual del hombre, la llevó donde el Cohen, pero llevó a su mujer, y el hombre que transgredió con ella. Dicen los sabios que cuando se le daba el agua sotá a la mujer, y a la mujer se le hinchaba el vientre y hasta morir, también el hombre, donde quiera que estuviera, le pasaba en la misma circunstancia. Entonces después le decía, sí, puede ser adúltera. ¿Y con quién adulteró? Con aquel, porque aquel se le infló el vientre también. Entonces sabía con quién había cometido el pecado. Miren qué bonito, ¿verdad? No, de verdad. Bien, les voy a explicar algo. La gente que no es israelita y juzga a nuestro pueblo, lo juzga mal. Y dice que en aquellos tiempos, que por eso no sé quién vino a quitar la ley de Moisés, porque la ley de Moisés era muy cruel, que las mujeres de una vez se lapidaban, pero Yeshua, la mujer adúltera, la dejó libre. Vete y no peques más, pero ya les expliqué. Lo que quiso decir Yeshua ahí en nuestro rebel fue, vete y no te prestes otra vez al engaño. No te Andrea, no peques. Entonces viene la gente y dice, no, mire qué cruel era la ley de Moisés. La ley de Moisés, qué cruel. Por eso viene el Señor de ellos, no el de nosotros. Porque el de nosotros viene a confirmarnos en la Torah. El de ellos viene a quitar la Torah. Y ellos dicen, ya vio, nos libró de esa ley tan estricta. Y entonces vienen las personas y empiezan a hablar tonteras. Porque dicen los sabios que pasaron 200 años para matar a una mujer adúltera en el pueblo de Israel. ¿Qué significa? Que el pueblo vivía en tanta santidad que no se transgredía todo. Pero que sea. Pero imagínense que el agua soltada ahorita lo estuvieran dando, ¿cuántas mujeres no se hubieran muerto ya? No me estoy refiriendo a digamos, en términos así directos o particulares. No. Me estoy refiriendo que la santidad de que existe hoy no es comparada con la santidad del pueblo de Israel en aquel tiempo. Claro que sí. Si el agua soltada siguiera, es como cuando yo les decía a ustedes que si los sacrificios se siguieran presentando en el templo, ya estuviéramos en contra de aquel movimiento. ¿Cómo se llama aquel movimiento que está en contra de la muerte de los animalitos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama una organización que está en contra de la muerte de los animalitos? ¿Cómo se llama? ¿El Greenpeace? No se acuerdan.
Greenpeace. Algo así. Imagínese usted. ¿Cuántos animalitos estuvieran muriendo ahorita tanta transgresión de todo? Por eso que Hashem, en su sabiduría y amor, destruyó el templo. ¿Quién destruyó el templo? ¿Los romanos o Hashem? A ver. ¿Quién destruyó el templo? ¿Los romanos o Hashem? Fue Hashem. ¿Por qué fue Hashem quien destruyó el templo? Porque el pueblo no merecía el templo. Pero Hashem, el pueblo no merecía el templo. Pero Hashem en su oportunidad dijo, ustedes quiten de mí sus sacrificios, su luna llena, su Shabbat. Yo lo que quiero es su obediencia. Ahora no hay templo, por supuesto, no se presentan sacrificios. Por eso lo único que nos queda es ¿cómo es? Beduí, que es la confesión de nuestras tradiciones a Hashem para pedir perdón. Entonces el hombre, donde quiera que estaba, el que cometió adulterio con ella, también se moría. No crean ustedes que solo la mujer se moría al beber el agua azotando, también el hombre le caía donde quiera que estaba. Por lo tanto, se sabía quién había cometido el acto con la mujer adulta. Se sabía. Porque al hombre también se le hinchaba el vientre y se caía su luz. Se moría. El Cohen escribía, dice, el nombre del Eterno en un pergamino. Lo escribía de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Porque representa el lado derecho, la misericordia, y el lado izquierdo, el juicio. Si la mujer era inocente, entonces se activaba el nombre del lado de la misericordia. Y era premiada con un hijo varón. O sea, si Hashem permitía que con su marido tuviera un hijo por cuanto fue acusada de adulterio y no era adúltera. Entonces Hashem le concede un hijo varón. Y un hombre sádic de ella. Se iba a salir un hombre justo. Pero eso pareciera como discriminación, ¿verdad? Porque Hashem no le conseguía también una mujer, no que un varón. ¿Por qué en el pueblo de Israel se anhela el primogénito sea varón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene del lado de la Gesed, viene del lado de la bondad, y la mujer es del lado del rigor. 1. 2. Porque un padre se siente orgulloso de un hijo que tema a Hashem, que guarde los mandamientos, porque el hombre está obligado a cumplir muchos más mandamientos que una mujer. La satisfacción de un padre es ver a un hijo sádico, ver a una hija sadeket, una hija justa. Bueno, si usted teme a Hashem, pues por supuesto. Ahora, si usted no teme a Hashem, pero ni usted es sádico, menos va a orientar a sus hijos a que sean sádicos. ¿Verdad? Estoy hablando de una persona que teme a Hashem, que ama a Hashem. Va a querer que sus hijos sean justos. Para Hashem. Entonces, en el pueblo de Israel, Hashem lo premiaba con un varón. ¿Por qué? Porque el varón iba a venir a elevar en gran manera también el alma de sus padres, por cuanto un hijo que guarda los mandamientos de Hashem y es fiel a Hashem, eleva también el alma de sus padres. Y hay satisfacción en el alma de un padre. Por eso le querían hombre varón. Y eso es una enseñanza para nosotros cada día.
de que tenemos que esforzarnos porque nuestros hijos sean fieles a Hashem. Por el amor que le tenemos a Hashem. Les voy a poner un ejemplo así fácil para que comprendan lo que les quiero decir. Cuando yo me casé, porque yo me casé por 4 leyes, ¿sabían eso o no? Sí. No, yo por aquí, no, esa ley no la conozco yo. Siempre platicamos con la que fue mi pareja, mi esposa, no, esposa es mala traducción, es mi isha. Que yo iba a querer a sus padres como ella quería a sus padres y yo quería que ella quisiera a mi madre como yo quería a mi madre. ¿Verdad que sí? Qué bonito, ¿no? Pero imagínense ustedes que un hijo sale ahí que no quiere a sus padres. Y uno ama a su padre. O sea, hay una situación de incomodidad emocional y espiritual en el alma de un padre cuando mira a un hijo que no sigue los mandamientos del Señor. Entonces, Hashem lo premiaba con un hijo varón. ¿Por qué? Porque iba a venir a ser sádic, iba a venir guardamientos. Baruch Hashem. Bien. Ay, Baruch Hashem, voy a resumir un poquito aquí. Entonces, si la mujer era inocente, quedaba libre de los efectos nocivos del agua azúcar. Y en lugar de que ella muriera, fecundaba como premio de parte de Hashem un hijo varón. Porque el varón, una vez más, esto sonaría como, bueno, si es varón suena como que sonaría que hay discriminación. Sin embargo, ya les expliqué. Porque el hombre tiene más oportunidades de elevarse más que la mujer, porque tiene que hacer más mandamientos. La mujer con pocos mandamientos se eleva a nivel de 1. Y el hombre tiene que esforzarse por hacer más mandamientos. Ejemplo, la mujer no usa tzitzit. La mujer no pasa por el Brit Milá. La mujer no usa el talit. Y así. Entonces, el hombre tiene que guardar más mandamientos. Por eso, Gabriel Yacarín, y lo voy a decir ahorita aquí en Face para que comprendan los que oyen. Por eso, cuando nosotros hacemos un rezo, decimos, bendito seas tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que no me hiciste mujer. Entonces vienen los que no conocen Torah, vienen los que no saben de Torah y que odian a Israel, inclusive dicen, ya se dieron cuenta que los judíos y los israelitas son menos machistas, porque luego dicen que no me hiciste mujer. Sin embargo, ellos no entienden que nosotros decimos, bendito seas tú que no me hiciste mujer. Lo decimos porque el hombre está obligado a cumplir mucho más mandamientos que una mujer. Entonces yo digo, bendito sea el Eterno, que no me hizo mujer, o sea, que me dio la oportunidad de hacer mucho más mandamientos que ellas. Nada que ver con machismo. Claro que sea. Entonces, Javerín y Karim, tenemos nosotros que considerar una buena conducta de una mujer israelita con relación a su marido, con relación a su casa, con relación a sus hijos, con relación a sus vecinos y con relación a todos. Hay un, no sé si cuando es Shabbat lo decimos, cuando decimos así que se sienta con los ancianos de la... Sí, así es, ¿verdad? La mujer virtuosa, ¿qué dice? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, ¿quién la hallará? O sea, es una pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la va a hallar? O sea, no es fácil encontrar una mujer virtuosa. Dice que, pero, ¿cómo sigue?
A ver, ayúdenme ustedes que oran por sus esposas. Mujer virtuosa que la edad, que su valor sobrepasa de las perlas preciosas, el corazón de su marido confía en ella. Ella no tendrá necesidades, poco le hace el bien todos los días de su vida. Ella busca la anilina y buen agrado, trabajar con sus manos. No, pero hay uno donde dice cuando se sienta con los ancianos de la tierra a causa de sus bellas vestiduras. Ajá. Ella le hace el bien y nunca el mal. Pero dice, y su jefe, el marido, dice, pero ahí él dice que el marido reconocido cuando se sienta con los ancianos de la tierra, cose sus bellas vestiduras. Las bellas vestiduras, se imaginan, ¿verdad? Un vestido de perlas. No, no, no. Bellas vestiduras son las buenas acciones de una mujer virtuosa. Son las actitudes correctas, honestas, que guardan mandamientos de una mujer. Esta es las bellas vestiduras de una mujer son sus buenas acciones, su conducta ante Hashem, su conducta ante su marido, conducta en su casa, conducta con sus hijos. Esas son las bellas vestiduras de una mujer virtuosa. Entonces, entendemos entonces que la mujer debe guardarse. Una mujer israelita. Hoy el mundo está en una depravación fuerte, pero los hijos de Israel debemos ser luz en medio de las naciones. Tanto el hombre como la mujer. Pero eso, Shalom Alejem.